Hola a todos. Aunque ya tenéis las diapositivas de este tema, el tema destinado al mercado de trabajo, en concreto, centrándonos en lo que serán las estadísticas del caso nacional, del caso español, no obstante, vamos a ver algunos de los conceptos más importantes, pero como os he dicho, tenéis que revisar todo el material. En algunos casos veréis que el material es de solo lectura, es decir, no haría falta memorizarlo, pero sí que sería conveniente e interesante que le deis un repaso. Para empezar, vamos a hablar de las dos fuentes de estadísticas que tenemos para recoger lo que sería el paro u otros tipos de situaciones. Por un lado estaría la EPA, encuesta permanente de actividad, que la elabora el Instituto Nacional de Estadística, es decir, el INE, y en ella lo que se hace es encuestar a unos 65.000 hogares. Es decir, en el fondo son más personas, porque dentro de un hogar suele haber más miembros activos. Y no solo se registra la población que está parada, sino también los que están trabajando, qué tipo de contrato. Por eso os digo que esta fuente de estadística es como un poco más rica, no se para solo a ver lo que sería el número de parados. Por otro lado, tenemos el paro de registrado, ahí únicamente son parados. Mientras que aquí es una encuesta en la que más o menos se pretende ponderar los distintos perfiles de la población. En este caso son personas que directamente van a la Seguridad Social, al instituto que lo registra, a decir que están en esa situación de paro, ¿vale? Los servicios sociales de empleo. Lo bueno de esta encuesta, a mí generalmente me gustan más las encuestas si están bien registradas, es que como os he dicho va a ir ponderando los distintos tipos de población. Tened en cuenta que, por ejemplo, si esta encuesta solo se realizara a hogares de La Moraleja o del barrio Salamanca, estaría muy mal la forma en la que representa el total de España, ¿no? O solo de la Comunidad de Madrid. Por el contrario, va a haber todos los distintos tipos de hogares y los ponderará en función del peso que tienen respecto a España. Por ejemplo, como os decía, La Moraleja y el barrio de Salamanca son casos muy aislados, su peso será muy bajo, mientras que otros barrios más periféricos, como a lo mejor son Carabanchel o Vallecas, reúnen más población y deberían tener un peso mayor. Pues esta encuesta lo tiene presente y les da más peso a esos colectivos que son más amplios. Tiene mucho trabajo y en general, pues eso, aunque no se está cogiendo el total de la población, la muestra que toma es suficientemente grande para poder de ahí extrapolar a lo que sería el caso nacional. Esta es una encuesta trimestral, su dato es trimestral. En este caso es mensual. ¿Cuál es la principal pega? Bueno, pues que el parado cuando va aquí es a cambio de su prestación. Pero en el momento en que se te acaba la prestación, ya no tienes tantos incentivos para ir mes a mes a decir a la Seguridad Social, a ponerte a la cola del paro para decir que estás parado. Porque ya no te va a dar, ya al menos esa prestación ya no la vas a tener. Por eso se produce ese desincentivo que podría infravalorar un poco ese dato. Por un lado, esta infravalora porque no tiene en cuenta el total de la población y esta porque directamente el individuo deja de ir a manifestar que está en paro. En sí, las dos encuestas son igualmente válidas. Lo que tenemos que ser conscientes es qué incluye cada una cuando las vayamos a usar. A veces nos interesará más unas, en otras ocasiones otras, pero ambas son válidas y es normal que no coincidan. Ahora vamos a ver las principales inconvenientes que conlleva el paro y la resolución o una de las formas de hacer que el efecto negativo que implica el paro sea no tan dañino a través de los subsidios al desempleo. Los principales problemas del paro, de estar en esa situación de parado, pues serían los siguientes. Por un lado, de forma global, la economía lo que va a experimentar es que ese recurso, ese factor productivo, que es el trabajo, no está siendo utilizado. Es decir, tiene en términos un coste de oportunidad. Y diríamos que, por lo tanto, en conclusión, cuantos menos son los recursos que están utilizados, como es el trabajo ocioso, menor será la producción de la economía. Menor producción es menores rentas es menor gasto. Es decir, lejos de impulsar la economía, iríamos hacia atrás. Por otro lado, ya eso más en términos
personales del propio trabajador, así que podríamos dividirlo en estos dos bloques. Descapitalización del trabajador, lo que implica que a lo largo del periodo en el que está en el paro, lo que está haciendo es, lejos de aprender nuevas destrezas necesarias para los puestos que van apareciendo, está desaprendiendo. Por eso decimos descapitalización. Ese capital humano, tened en cuenta que usamos la palabra capital humano, era toda esa formación, toda esa experiencia que el trabajador tiene y le hace ser más productivo. Claro, se dice capital, por lo tanto se hace una inversión, verdaderamente es una inversión de tiempo, de dinero, esa formación, esa experiencia o incluso el estado de salud. Pues durante esta etapa lo que vamos a ver es que lejos de incrementarse, se van a ir reduciendo esas destrezas y encima nos adaptan a las nuevas. Esto podría estar vinculado también a los problemas de carácter personal y social, porque está demostrado que no solo la persona está con un estado personal o psicológico más negativo, lo que repercute negativamente en la sociedad al mostrarse de una forma más reacia, sino que también podría degenerar incluso en estado físico. Una persona que está en el paro durante un largo periodo de tiempo, físicamente se puede ver que en ocasiones va a tener consecuencias, y capital humano también era eso. No solo es la capitalización directa que entendemos por educación, experiencia, sino incluso el estado físico se podría haber mermado. Lógicamente la pobreza está muy vinculada al paro de larga duración. Esto ya lo hemos comentado. Y por último, y esto volvería a ser un poco más global, el deterioro de las finanzas públicas en términos o en relación con el hecho de que este paro va a llevar asociado un subsidio por desempleo. El subsidio por desempleo en el fondo es un desahorro público. Por eso no solo va a tener un efecto negativo en términos de menor producción de la que se podría dar, sino que además el Estado tiene que invertir parte de lo recaudado en ayudar a los parados. Y lógicamente esto va a tener un efecto negativo en esas arcas públicas, en las finanzas públicas. No obstante, es interesante que exista este elemento. ¿Para qué? Para evitar en la medida de lo posible que este efecto negativo sea muy grande o prolongado en el tiempo. Por eso salen los subsidios de desempleo. ¿Cómo se articulan? De forma de estabilizadores automáticos. Es decir, ya viene implantado en nuestro sistema financiero. Una vez que pierdes tu empleo, automáticamente tienes un paro que ha sido calculado respecto a tu base impositiva y al tiempo que has estado trabajando. Si os dais cuenta, es algo automático, por eso se le llama automático. Y es un estabilizador, en la medida que cuando estás en un periodo en el que más lo necesitas, tienes menos renta, esto hace que tu renta se incremente. Suaviza un poco ese ciclo económico. Es un estabilizador automático. Se incorpora así. ¿Cuál es el objetivo? Protección social, hacer que el trabajador durante ese tiempo en el que esté en el paro no se vea totalmente abandonado y sin recursos y cuente al tener con este sustento de esa confianza de poderle dedicar tiempo a la búsqueda de empleo y no coger directamente el primer puesto, a lo mejor buscar durante un poco más de tiempo y así llegar a encontrar un puesto de trabajo que se adapte más a su destreza, donde va a ser verdaderamente más productivo y él se va a encontrar más feliz. Así que proporciona esa seguridad que en ocasiones se requiere. Ya no solo en un contexto de buscar la opción más idónea, sino también pensar en lo que son los padres de familia o madres de familia que se pueden encontrar en una situación más vulnerable al contar ambos con hijos de los cuales dependen totalmente de ellos. En ese periodo es fundamental que estos miembros de la familia, ya sea el padre o la madre, al tener hijos, que cuenten con ese desempleo, al menos hasta que les dé un respiro para poder encontrar un nuevo puesto de trabajo. Flexibilidad laboral.
siempre y cuando el subsidio lleva asociado también una formación. O sea, ser flexible en el mercado laboral significa ser capaz de trabajar en más sitios. Eres más flexible cuando tu formación es más amplia. Así que si el subsidio no se queda meramente en un ingreso monetario, sino que conlleva también cursos de formación, te estás, lejos de descapitalizando, te estás capitalizando. Eres más flexible, eres más fácil que encuentres un trabajo que se adapte a lo que ya sabes hacer. Posibles inconvenientes de los subsidios. Cuando estos no están bien formulados, porque claro, aquí simplemente decimos subsidios, pero ¿en qué consiste? ¿Cómo se articula? Cuando no están del todo claros, no se hacen de la forma correcta, podemos tener un efecto negativo, contrario al deseado, que es que en algunos colectivos, no tan desesperados como esos padres y madres de familia, sino a lo mejor personas más jóvenes que viven dentro de un entorno ya familiar, es decir, viven con sus padres, pues lejos de buscar un empleo, cuando estos subsidios no están bien formulados, deciden prolongar su etapa de paro para poder cobrar ese subsidio sin tener que trabajar. Realmente no está demostrado que este efecto sea significativo en el caso europeo de forma global y en el caso español también. Aunque bueno, es indudable que seguramente haya individuos que aprovechen un poco esta situación y prolonguen en exceso su paro. Mencionaros otra alternativa. Aquí os he dicho, bueno, subsidio es cuando nos dan esa prestación, ¿no? O también puede ir asociada a formación. Hay otros países, quiero recordar que es por Latinoamérica, no estoy muy segura, donde el gobierno se compromete a contratar a sus trabajadores durante un tiempo. De tal forma que, en lugar de darles simplemente el subsidio, estos trabajadores que están en el paro, para cobrar su subsidio tienen que ir a un puesto que sería cubierto por un funcionario y colaborar, ayudar al funcionario. De tal forma que están cobrando, pero a la vez están aportando producción y están aprendiendo. Sería una posible alternativa también que se podría tener en cuenta, aunque nosotros no la tenemos. ¿Cómo se articula? Pues como siempre la teoría es muy sencilla, el papel lo soporta todo, pero la práctica es un poco más compleja, ¿no? Os dejo esa reflexión. Ahora vamos a ver los principales indicadores que se utilizan en el mercado laboral para seguir su evolución en el tiempo. Por un lado tenemos estos niveles, tendremos la población en edad de trabajar. Son todas aquellas personas que tienen la edad y la capacidad para trabajar, es decir, mayores de 16, personas que por lo tanto ya pueden incorporarse al mercado laboral, menos por el lado de arriba quitaríamos todas las personas que están jubiladas, es decir, a partir de los 65 años. No obstante, recordar que con la última reforma laboral estos 65 años se iban a ir alargando en el tiempo. No serían 65, sino que progresivamente se incrementarían un poco más. Por otro lado, tendríamos, bueno, como ejemplo, que no estarían incluidos pues los niños, los jubilados, como ya hemos dicho, o personas que aunque están en edad de trabajar cuentan con algún tipo de discapacidad. La E es el empleo, son las personas que están ocupadas, es decir, que están trabajando. Lógicamente tienen que tener la edad para poder trabajar. La U, con la U nos referiremos a los desempleados, viene del unemployment, ¿vale? Son todas esas personas que tienen edad de trabajar, que buscan de forma activa un trabajo, pero no lo encuentran. Es clave para considerar a una persona como parada el hecho de que debe estar buscando un trabajo. Y por último esta A haría alusión a la fuerza laboral, la población activa. En concreto, la población activa sabemos que está compuesta por estos dos elementos, ¿vale? Es decir, activos son las personas que están activamente trabajando o las personas que no están trabajando pero están buscando de forma activa un puesto de trabajo. Por lo tanto, es
Los empleados más los desempleados. Eso sería la población activa. Esto eran niveles y ahora vamos a hablar de las tasas. De todas formas, tenéis que saber las dos cosas, ¿vale? Son 4 conceptos, 3 fórmulas, no es mucho más. ¿Qué es lo que tendremos aquí? Esta I minúscula hace alusión a la tasa de ocupación y se mide como número de personas ocupadas, es decir, el empleo, número de personas, trabajadores que están trabajando, dividido la población en edad de trabajar. Se suele medir en tanto por ciento, así que se multiplicaría un 100 y ya quedaría expresado en tanto por ciento, porque esto sí que son tasas. No es un número índice que queda multiplicado por 100 y se queda tal cual sin el porcentaje, ¿no? Eso no es un deflactor o un IPC, eso son tasas. Así que con todas vamos a tener lo mismo. Este multiplicado 100 y entre 100. ¿Cuál es esta? Esta U minúscula hace alusión a la tasa de desempleo, es decir, la tasa de paro. Y será el número de parados entre, fijaros que no es lo mismo, en este caso es entre la población activa. Y por último, la tasa de actividad, que nos viene a decir cuánta gente o qué proporción de la población es activa respecto del total de la población que podría serlo, porque está en edad de trabajar. Y se mide como población activa entre población en edad de trabajar. Bueno, haciendo alusión a este elemento, más adelante veremos qué factores culturales que pueden estar detrás de él. De hecho, ya en otro tema estuvimos hablando de la función de producción y cómo esa producción per cápita podía depender de factores demográficos, y uno de los términos que aparecía era este, ¿vale? En concreto, uno de los posibles factores demográficos, que es el que vamos a estudiar nosotros para el caso español, es la incorporación de la mujer al mercado laboral. Ten en cuenta que la población en edad de trabajar es la misma, pero el hecho de que de repente las mujeres decidan buscar un puesto de trabajo y algunas los obtengan, otras no, pero en cualquier caso se convierten en activas, va a hacer que esa tasa de actividad se incremente, ¿no? Es un factor cultural y demográfico. Pero bueno, sigamos con otros conceptos vinculados con estos indicadores del mercado laboral. Otros elementos adicionales que serán interesantes de observar son los siguientes, y serán interesantes observarlos en un contexto claro, en esos contextos en los que nos encontramos en periodos o de mucho crecimiento o de hundimiento en la economía, de recesión. Serán estos: la población no activa. También cambiará la población activa, ¿vale? Pero la población activa entra como uno de los indicadores principales. Luego también hablaremos del subempleo y del efecto animación. Población no activa, pues es toda aquella población que está en edad de trabajar, pero no es activa, no busca un puesto de trabajo ni tampoco lo tiene, ¿vale? En ese caso, por ejemplo, estarían los estudiantes. Si vosotros no estáis buscando un puesto de trabajo ni estáis trabajando, tenéis edad de trabajar, pero al no ser activos en esos términos, estaríais dentro de lo que es la población no activa. También los amos de casa, las amas de casa, antiguamente cuando se iba al ejército, ¿no?, a hacer la mili, pues también esa parte de la población era no activa. Por otro lado, el subempleo es ese empleo de menor calidad, o bien porque nos reducen la jornada o directamente es una jornada muy reducida, o empeoran la relación salario-hora, se ve mermada. Ocurre principalmente en periodos de recesión y nos da una falsa sensación de que la economía no va tan mal como realmente va. Ten en cuenta que, aunque sea subempleo, estas personas cuentan como personas empleadas. No se ve la calidad de ese empleo ni las condiciones. Tampoco se ve si realmente está trabajando una jornada completa o está trabajando solo un par de horas, ¿vale? Así que es un indicador que hay que tenerle muy presente en periodos de recesión para completar y ver de forma verdaderamente global lo que está pasando en el mercado laboral. Y por último, el efecto animación, que es el que va a estar vinculado con la población activa y la población no activa. Y es muy interesante, y en este caso este efecto animación puede ir en dos sentidos: el de animado y el de desanimado. Dependiendo si estamos en un boom o en una crisis, tendremos uno o el otro.
Aunque luego vamos a ver sus implicaciones en cuanto a la tasa de paro, dejadme que os diga simplemente en qué sentido va. El efecto animación en un periodo de boom económico lo que sugiere es que la percepción de las personas que están inactivas, la población no activa, es que es relativamente sencillo encontrar un nuevo puesto de trabajo. Un boom económico es sinónimo de estímulo, de crecimiento, de oportunidades, aparecen nuevas empresas. Ahora de repente mi vecino, el que no tenía un puesto de trabajo, que era un inútil, pues ha encontrado fácilmente un puesto de trabajo con el que puede ganar su sueldo, que está bastante bien además. También veo que otro pariente mío que parecía que tampoco era muy ágil, pues jolín, ha encontrado un trabajo muy rápido. Se va a producir este efecto de animación, en ese caso positivo, lo que va a hacer es que yo inicialmente inactiva, no activa, pase a decir, oye, pues a lo mejor me busco un puesto de trabajo. Paso, a lo mejor no lo encuentro mañana, paso a ser parado durante un tiempo, pero con la expectativa de poder encontrar un puesto de trabajo. O directamente me han dicho, aquí hay una vacante. Yo inicialmente era inactiva y de repente me dicen, hay un puesto de trabajo, lo quiero. Pasaría incluso directamente a ser ocupada. La conclusión es que hay población que estaba inactiva, que no tenía puesto de trabajo ni lo buscaba, pero pasa a ser activa. O directamente a buscar un puesto de trabajo o incluso más directamente encontrándolo. ¿Vale? Sería ese traspaso. El efecto desanimado. Son periodos de crisis, llevo buscando un puesto de trabajo durante mucho tiempo, soy activo, ¿verdad? Estoy parado. Pero un parado es parte de la población activa, porque busco activamente un puesto de trabajo. Pero no lo encuentro, lo veo muy difícil, pasa el tiempo, lo dejo. Dejo de buscarlo. No es que encuentre un puesto de trabajo, no, es que no lo encuentro y ya dejo de buscarlo. Paso de ser población activa a población no activa. Así que en esos periodos de crisis lo que debemos esperar es que la población activa se reduzca y por el contrario crezca la población. De forma habitual, el indicador al que solemos recurrir es a la tasa de paro. Va a tener como dos funciones, se la utiliza por dos motivos. El primero de ellos sería poder establecer cuáles son las condiciones del mercado laboral de una economía. Es decir, saber si es relativamente fácil o difícil encontrar un puesto de trabajo en ese mercado laboral. De tal forma que si la tasa de paro es muy elevada, nos da pistas a entender que en ese momento esa economía está sufriendo pues eso, un parón en su economía y es relativamente difícil encontrar un puesto de trabajo en ese mercado. O lo contrario, ¿no? Si la tasa de paro es baja, observaríamos justo lo contrario en términos del mercado laboral y su accesibilidad. Sería relativamente sencillo encontrar un puesto de trabajo. Así que es una primera visión de saber cómo está el mercado de trabajo, si es fácil o difícil acceder a él. No obstante, hay que coger este indicador con ciertas reticencias, porque, por ejemplo, incluso en esta misión que tiene o esta utilidad que le damos, podríamos encontrarnos situaciones que dan a error. Aquí os planteaba un ejemplo. Supongamos dos economías, la economía 1 y la economía 2, donde tenemos datos de su población en edad de trabajar, en ambos casos es de 100 personas, la población activa y la tasa de paro. Si calculamos la tasa de paro en ambas economías, sería, recordar, el número de parados entre la población activa, 5 entre 45 y 3 entre 30. En ambos casos nos daría la misma tasa de paro. Recordad que la tasa es la minúscula, el 10%. No obstante, estas economías no son iguales, no están en las mismas condiciones. Porque si nos fijamos, por ejemplo, en la población activa, esta economía es mucho más activa. Tiene como unas 15 personas más que la otra que están o trabajando o buscando un puesto de trabajo. Que una población sea activa es muy importante porque al fin y al cabo va a determinar la capacidad productiva o la capacidad también de generar empleo. En cuanto vemos el empleo, dado que tenemos la población activa, sabemos el número de ocupados. Recordad que población activa es ocupados más desempleados, así que si a 45 le quitamos 5 nos daría el número de ocupados.
En este caso, esta economía tendría 40 ocupados, mientras que esta solo tendría 27. Pues ya nos va dando ideas de que, jolín, en esta hay más gente trabajando. Por lo tanto, será más sencillo encontrar un puesto de trabajo. Esta economía es más productiva, produce más. La propia dinámica de la economía hace que siempre haya, ¿no? Despidos y nuevas contrataciones. Una economía donde hay bastantes ocupados, donde hay bastantes activos, será más fácil encontrar o conseguir una de esas oportunidades de acceso al mercado laboral. De hecho, aquí planteamos el otro indicador. Vale, está muy bien ver la tasa de paro, pero ¿por qué no completarla con la tasa de ocupación? Que era número de ocupados, en este caso era esta diferencia 40 entre la población activa. 40 entre 100 nos da ese 40%. Y en la otra economía, con los mismos cálculos, esos 27 entre 100, 27% de la población. Observamos que esta economía está en una mejor situación productiva y por lo tanto su mercado laboral está en una situación mejor o privilegiada respecto a la otra economía. Ahora vamos a ver la otra forma en la que se suele utilizar la tasa de paro. Otra de las utilidades que se le da a esta tasa de paro es emplearla como indicador del ciclo económico, para ver cómo está la economía de un país. De tal forma que recordar que esta es una variable anticíclica, se mueve en sentido contrario a la tasa de crecimiento del PIB. Si el PIB se incrementa, la tasa de paro disminuye. Así que si yo observo una economía donde su tasa de paro está cayendo, debo esperar que esa economía esté creciendo. Y al revés, cuando una economía cae, se hunde, su tasa de paro se incrementa fuertemente. Así que si observo una tasa de paro muy elevada en una economía que además sigue creciendo, es porque esa economía está en una recesión. Nos está ayudando a ver cómo es el ciclo económico, aunque lo veamos de forma inversa. No obstante, no es un indicador perfecto para situaciones extremas, donde decíamos que situaciones extremas o excepcionales eran los booms económicos o las recesiones. Vamos a ver primero el caso de un boom económico, ¿vale? Efecto animación en términos positivos, no efecto desanimado, sino un contexto bueno, la economía está creciendo, la gente se anima a buscar un puesto de trabajo, incluso lo consigue de forma directa, aunque eso ya sea más difícil, ¿no? Paso de una población inactiva a población activa. Y vamos a ver cómo este fenómeno va a hacer que la tasa de paro no caiga todo lo que debería caer. Recordad que estamos en un periodo de boom económico, así que en ese contexto excepcional la economía crece mucho, muy rápidamente, por lo que deberíamos esperar que la tasa de paro cayera también de forma muy acusada. Y vamos a ver que no siempre va a ser así, por lo tanto no va a ser un indicador perfecto para ver el ciclo económico. ¿Y por qué? Por ese efecto de animación. Vamos a plantear primero cómo era esa tasa de paro, cómo se medía. Pues la tasa de paro tiene en cuenta el número de parados, pero también tiene en cuenta la población activa. En concreto, el número de parados también lo podíamos descomponer como población activa menos empleados. Población activa y empleados. Aquí tenemos el número de población activa. Esto mismo, de forma más sencilla, incluso lo podríamos expresar así, ¿no? A entre A es 1 menos esta E entre A se quedaría así. Fijaros, en un contexto en el que no se está dando este efecto animación, estaríamos en un escenario como este primero, ¿vale? La población activa es la misma. Esta barrita indica que permanece constante. No existe ese efecto animación de gente que está inactiva y se anima a formar parte de la población activa, ¿no? La población activa permanece constante. Pero gracias a que la economía está creciendo, el número de empleos se ve incrementado y por lo tanto, gente que antes era parada deja de serlo y pasa a ser empleados. Tenemos un incremento en los empleados y una reducción en los desempleados. Lógicamente la tasa de paro cae, buen indicador para ver el ciclo económico. Tendríamos que esta variable se está incrementando y esta permanece constante, perdón, esta se está reduciendo, el número de parados cae, esta permanece constante, como esta cae, todo el valor cae, la tasa de paro disminuye. Ahora vamos a ver otra opción que derrama en dos posibles alternativas o soluciones, que es cuando existe el efecto animación. ¿Veis?
lo que estamos viendo es que directamente la población activa se incrementa. Es como que este número también crece. Bueno, si este decrece y este crece, ya os podéis más o menos imaginar que, bueno, no va a estar tan claro, ¿vale? Si este decrece, es que este no va a decrecer solo. El efecto animación, el problema que tiene es que yo paso de estar desanimado, sin trabajo, a estar animado, y lo más probable es que cuando yo pase de desanimado, o mejor dicho, de inactivo a activo, es que pase a formar parte del número de parados. Así que aunque por un lado esta variable va a caer porque hay más oportunidades, a la vez se va a incrementar porque hay más gente activa que no encuentra un puesto de trabajo. No es tan sencillo, ¿no? No es como mañana quiero trabajar y ya lo encuentro, ¿no? Pues toda esa gente pasaría a estar parada, gran parte. Pero lo vamos a ver de forma más sencilla utilizando esta expresión. Fijaros, supongamos que la población activa crece y en concreto va a crecer, empezamos con este caso, ¿vale? Con el más sencillo, el de abajo. Crece, pero crece menos que lo que crecen los empleados. Sería un contexto en el que se está generando mucho trabajo e incluso aunque la población activa está creciendo, que implica que crecen tanto el número de parados como el número de gente ocupada, lo que crecen los ocupados en total es mayor a lo que crece la población activa. En ese caso vamos a seguir observando que como crecen más la gente que está trabajando de lo que crece la población activa, donde se incluyen los dos términos, ocupados y parados, globalmente deberíamos esperar que la población parada disminuya y por lo tanto la tasa de paro caiga. Pero fijaros que aquí ya no es un efecto tan claro como aquí, que sería el caso ideal, en el que la población activa es constante y lo único que vemos es que dentro de esa población activa hay una reestructuración de población parada a población ocupada. Pues ahí claramente la tasa de paro cae. Aquí en cambio se va a ver un poco más borrosa, ¿vale? La tasa de paro va a caer, pero no de forma ya tan nítida, va a caer un poquito menos y nos va a dar la falsa sensación de que la economía no va tan bien como realmente va. Realmente la economía va muy bien, recordarlo. Lo que está pasando es que como hay más gente que está buscando un puesto de trabajo y no todos ellos están encontrando un puesto de trabajo, pasan momentáneamente a ser parados. Y eso hace que esa tasa de paro que estaba cayendo no caiga tanto. Y en un caso aún más extremo sería justo el que tenemos aquí. Fijaros, la población activa crece incluso más que los empleados. Para que la población activa crezca más que el número de empleados, lo que está pasando es que están creciendo aún más el número de parados. Es población que antes era inactiva, pasa a ser activa, por eso esta población activa crece, pero gran parte de esa población es parada y aunque los que antes estaban activos y pasaban a ser parados, pasan de parados a ser ocupados, no crecen tanto. Esa transformación de gente originalmente activa, parada, a ahora ya trabajando, no crece tanto como lo que está creciendo los nuevos parados que están llegando de la población inactiva. En conclusión, ¿qué es lo que nos va a dar? Que los parados, el número de parados, en proporción al número de población activa, está creciendo. Deberíamos esperar justo lo contrario, ¿no? Que el número de parados cayera. Pero como ahora hay tanta población activa, más de la que puede absorber el mercado, un mercado que está creciendo, un mercado que está absorbiendo trabajadores que están en el paro, hay más empleados, pero no tiene tanta capacidad de absorber aún más población que antes era inactiva a pasarla ya directamente a ocupada, sino que pasa por ese periodo de parado. Vamos a ver que esa tasa de paro puede llegar incluso a ser positiva, a llegar a crecer. Bueno, eso sería algo muy excepcional, pero lo que sí que vamos a observar es esto, que se va a ver como que va a caer, pero no todo lo que caería en este otro contexto, en el que no existe el efecto animación. Este era un boom económico, ahora vamos a ver el efecto contrario, desanimado,
en el caso de una recesión. Ahora vamos a ver el efecto desanimado, es decir, ese efecto que se produce cuando estamos sufriendo una recesión económica. Y vamos a ver cómo esa tasa de paro que debería estar cayendo no va a caer tanto, o incluso puede permanecer constante o decrecer. Recordad, periodos de recesión deberíamos esperar que la tasa de paro se incrementara. En un contexto normal, donde no se llega a esa recesión, lo que tenemos es algo parecido a lo que teníamos antes. La población activa, el volumen de población activa permanece constante. Al ser un periodo de caída del PIB, lo que observamos es que dentro de esa configuración de la población activa había personas que antes estaban empleadas, estaban ocupadas y ahora pasan a estar desempleadas. Y por lo tanto, como buen indicador, esta tasa de paro se vería incrementada. Habría más parados respecto a la población activa original, ¿no? Se incrementa. Periodo de caída del PIB, incremento de tasa de paro. Pero vamos a ver que en un caso muy extremo de recesión, donde la caída de la actividad productiva es muy elevada y además prolongada, se va a producir este efecto de desanimado que va a hacer que esa tasa de paro no crezca tanto o incluso que pueda llegar a decrecer. Vamos a verlo otra vez utilizando la misma estructura. Antes no he empleado esto, pero lo podéis usar, ¿vale? Porque os ayuda, os da la misma solución. No solo viendo esto, sino también analizando esto. En sí, cuando se produce ese efecto desanimado, si recordáis lo que decíamos es que parte de la población activa deja de ser población activa. En concreto son los parados, los que dejan de ser activos. Que está trabajando, no. Que están trabajando y encima en un periodo de crisis no se le ocurre dejar de ser activo. Pero el que está parado, cuando es muy prolongado este periodo, se desanima, es el efecto desanimado y deja de estar parado, es decir, personas sin empleo buscando activamente un puesto de trabajo a no buscarlo, y en las estadísticas no se contabiliza como un parado, sino como un no activo. Y lo que obtenemos es que si, por ejemplo, caso más sencillo, en este caso sería aquí, la conclusión va a ser la misma, ¿no? Cae la actividad, se incrementa la tasa de paro. Pero vamos a ver que ya no va a ser tan directo. Lo que tenemos aquí es que la población activa cae, porque había gente que estaba trabajando y ya no estaba trabajando, perdonad, y decide no seguir buscando un puesto de trabajo. A su vez, hay gente que pierde durante ese año el empleo, y siempre que la caída de empleo sea mayor a la reducción de la población activa, lo que vamos a obtener es que la tasa de paro se ve incrementada. Claro, ¿no? Veíamos que el hecho de que la población activa, que eran parados principalmente, dejara de ser inactivo, cierta medida lo que va a hacer es amortiguar un poco ese efecto negativo dentro de la tasa de paro. Porque lo que estamos haciendo es retirar a la gente que en las estadísticas aparecen como parados. Y además, si en el fondo, si vemos que se está produciendo ese efecto, pero por el momento no llega a ser tan acusado como la creación de desempleo o destrucción de empleo, en general, aunque se vea atenuado el efecto, vamos a seguir observando ese incremento de parados globales respecto a la población activa, que van a dar como resultado un incremento de la tasa de paro. Pero si llegamos a una situación extrema en la que el número de personas activas cae más de lo que cae el número de empleados, en el fondo lo que estamos observando es que se están desactivando muchísimos trabajadores que están en el paro, más que la generación de nuevos parados. O sea, por un lado, deberíamos esperar que la tasa de paro se incremente porque había empleados que pasan a ser parados, ¿no? La reducción del empleo es porque consecuentemente es desempleo, nos llevaría a una tasa de paro mayor, pero a la vez muchos parados que estaban dentro de la población activa están dejando de ser parados, porque van a ser directamente inactivos. Siempre que el número de parados que están en la población activa original se reduzca más
de lo que se generan nuevos parados, vamos a tener como un saldo en el que el número de parados nuevos de ese año va a ser menor del inicial, porque están saliendo más de los nuevos parados que se están generando. Así que en ese contexto la tasa de paro incluso llegaría a decrecer en un contexto de recesión económica. ¿Vale? Esto no se va a ver habitualmente, pero si algo así, es decir, esa tasa de paro que debería estar incrementándose mucho, no se va a incrementar tanto por ese efecto. Podéis usar esto, como os decía. Fijaros, aquí lo que tenemos es que ambos valores caen, pero en concreto está cayendo más lo que sería el denominador. Cuando este valor cae más que esto nos da un valor mayor, ¿verdad? Un número mayor. Como está restando, 1 menos un número mayor que el inicial nos da un número más pequeño. Es decir, la tasa de paro, ¿qué es esto? Estaría cayendo en un contexto en el que deberíamos esperar que se incrementara. ¿Vale? Bueno, esa es la forma en la que podemos observar que para esos periodos excepcionales la tasa de paro quizá no es el mejor indicador y deberíamos complementarlo, por ejemplo, con la tasa de ocupación. ¿Vale? Espero que más o menos haya quedado un poco claro este concepto, que es en cierta medida un poco confuso. Bueno, antes de seguir al siguiente, quiero comentaros un poco cómo se puede ver esa destrucción de población activa en este contexto de recesión y por lo tanto de efecto desanimado del trabajador. ¿Qué es lo que estaríamos observando? Bueno, si nos fijamos en nuestra propia crisis económica reciente, lo que está pasando era periodo largo de poco crecimiento, incluso de crecimiento, bueno, más bien poco crecimiento o destrucción de empleo, y esta población que está en el paro de forma prolongada se desanima y deja de intentarlo. Por un lado, directamente no busca de forma activa un puesto de trabajo, o incluso lo que podríamos encontrarnos es que la población se va a otro país donde cree que tiene más expectativas de trabajo. Por lo tanto, ese número de parados que decide irse en nuestras estadísticas desaparecen, como si hubiese menos paro, y eso se da en periodos de gran recesión, cuando la población está muy desesperada. Así que esta estadística o esos datos de tasa de paro quedarían en cierta medida falseados, porque realmente el número de parados se ha incrementado. Pasa que al irse a otro país desaparecen, ¿no? Y luego, por otro lado, recordar que tenemos que tener en cuenta el subempleo. Es gente que no se contabiliza como parado, pero en el fondo sus condiciones no son las estándar, son menores, son precarias, de menos horas o un salario relativamente bajo. Bueno, ahora vamos a ver un concepto clave en macroeconomía, que es la tasa de paro natural, que nos va a servir como punto de referencia para compararla con lo que sería la tasa de paro observada y obtener así la tasa de paro cíclica. Además, la tasa de paro natural de una economía nos está dando más información que la mera tasa de paro en un momento temporal, porque nos habla un poco de las características de esa economía, como veremos, ¿vale? Sus características a la hora de mostrar un mercado laboral relativamente flexible en el que exista una fácil o no conexión entre oferta y demanda, o sea, empleadores y empleados, y a su vez si existe esa conexión entre puestos de oferta que se producen y las habilidades o destrezas de los trabajadores. Para empezar, mencionar algo que es evidente, que es el hecho de que siempre hay paro. O sea, la tasa de paro nunca será cero. Incluso en el mejor de los contextos, incluso en el hipotético caso en el que el número de puestos de trabajo disponibles y el número de personas dispuestas a trabajar sea el mismo, para las mismas destrezas siempre habrá paro. En ese contexto, en el que es un paro de simplemente encontrarse, ¿no? Encontrarse la demanda de trabajo por parte de las empresas y la oferta de trabajo por parte de los individuos, en ese periodo de tiempo, si fuera igual el número de puestos que de personas dispuestas a trabajar, hablaríamos de un tipo de paro en concreto. Es al que se refiere como paro friccional.
es uno de los elementos de esa tasa de paro natural, el paro friccional. Vamos a empezar, por lo tanto, hablando de ese tipo de paro. Como hemos dicho, es un paro que no tiene, un paro que no tiene por qué ser prolongado en el tiempo, porque es una mera cuestión de encontrarse. ¿Cuándo se va a prolongar un poco más? Bueno, pues hay varios motivos por los que se puede prolongar. Por un lado puede ser simplemente porque el trabajador tenga razones para ello. Imaginaros una persona que tiene una gran cualificación en un campo relativamente específico, y que fuera químico o lo que fuera, y no quiere coger el primer puesto de trabajo que encuentra, que es de pizzero o algo así. A esa persona le va a dedicar su tiempo a encontrar un puesto de trabajo. Entonces, ese tiempo es un paro friccional. ¿Realmente es algo negativo? Pues no, siempre que no sea muy prolongado, no hay ningún problema. De hecho, es bueno dedicarle tiempo a encontrar ese puesto de trabajo, dado que así conseguimos mayor probabilidad de éxito. Otra razón puede ser que la propia economía esté en un buen momento, lo que supone que hay muchas oportunidades de trabajo, y a mí otra vez como trabajador me da la opción a decir, bueno, como hay muchas oportunidades, no me voy a conformar con la primera que encuentro. O simplemente porque el mero sistema de prestación al desempleo está bien elaborado, bien instrumentado, y me permite gozar de un tiempo en el que no renuncio plenamente a unos ingresos, y por lo tanto me da la opción a, pues eso, hacer una mejor búsqueda del puesto de trabajo. Así que en general diremos que ese paro friccional no es negativo, a no ser que se prolongue en el tiempo. En ese caso quizá ya estaríamos hablando de un paro estructural. Pero bueno, como hemos dicho, el paro friccional siempre va a existir. Es la mera dinámica de la economía. Todos los días abren y cierran empresas, gente que se jubila y alumnos que entran al mercado laboral, ¿no? Así que ese paro, como habíamos dicho, no iba a ser nunca cero. Por un lado, iba a ser ese paro friccional, de búsqueda y encuentra, esa oferta que busca esa demanda y viceversa. ¿Qué será el paro estructural? También define una economía y se corresponde con ese número de trabajadores que están dispuestos a trabajar, dado un salario de equilibrio, pero que no encuentran demandantes de trabajo. Es decir, no hay empresas. Podéis pensar, por ejemplo, en ese desajuste que en ocasiones se produce entre el perfil del trabajador. Hay personas o colectivos que tienen un perfil muy claro, y hay empresas que pueden tener un perfil del trabajador ideal distinto. En este caso es uno de los posibles ejemplos de paro estructural, donde no es una mera cuestión de tiempo, dado que lo que se ofrece en el mercado laboral no es lo que se está demandando. Un posible ejemplo de esto, que tenemos todos muy claro, es lo que pasa, por ejemplo, en la cornisa cantábrica con las minas, ¿no? Cuando esa industria, la industria de la minería va cerrando, va dando lugar a mucha oferta de trabajo, es decir, muchos trabajadores que entran en paro, pero que estarían dispuestos a trabajar, pero en un sector que va desapareciendo, es decir, la demanda de ese perfil desaparece y genera ese vacío y por lo tanto ese paro estructural. ¿Veis que eso define una economía? No será lo mismo en ciertas regiones de España o en España en comparación con otros países donde no se ha producido esa desaparición de esa industria, ¿no? Los astilleros podría ser otro ejemplo. De todas formas, como este paro estructural se puede manifestar de varias formas, vamos a estudiar de forma más específica cómo se llega a un equilibrio en el mercado laboral, es decir, vamos a estudiar qué es la demanda en el mercado laboral, qué es la oferta, el punto de equilibrio, y ver cómo se articula este paro estructural, ese desequilibrio. Claro, es un desequilibrio porque la oferta de trabajo es mayor que la demanda, de ahí que existe el paro. Y vamos a ver distintos elementos que pueden estar detrás de este paro estructural o que lo pueden incrementar.